denso y sé que también produce algo de controversia. Vamos a hablar acerca de MBI. Mi nombre es Gerardo Prada. Soy el Chapter Lead de Android para la vertical de negocio de productos digitales de Accenture Chile. Bueno, trabajamos con muchos clientes. En algunos clientes ya estamos en Compose 100%, otros ahí estamos haciendo algunas migraciones. Y también ya tenemos clientes donde vamos a empezar a implementar MBI en producción. Entonces, es interesante, es un tema medio denso. Vamos a conversar con detalle acerca de este patrón, qué cosas están por detrás, y vamos a ver una implementación real de MBI que parece bastante buena que hemos alcanzado. Vamos a ver estos puntos. Ahí no sé por qué puse 6, se me escapó ahí, debería decir 5. Vamos a ver qué son los patrones de presentación en general, o sea, qué es la idea detrás de ese concepto de patrón de presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de la evolución de los patrones de presentación en general, no solamente en Android, sino como concepto. Vamos a ver una aproximación en BI, donde les voy a mostrar mi aproximación en BI. Luego vamos a hablar acerca de cuáles son las capacidades diferenciadas que tenemos, porque por ahí muchas personas pueden decir, bueno, es que eso yo lo puedo hacer en MVVM. Sí, te voy a decir que sí lo puedes hacer en MVVM, pero vamos a ver que hay cosas que no vas a poder hacer en MVVM y que si tratas de hacerlas vas a terminar en MVI, quieras o no. Y bueno, preguntas. Sé que se va a generar espacio de debate, para eso también estamos acá. Lo primero es, a mí me gustaría arrancar con esta pregunta, que para mí es hiper crucial. ¿Cuánto nos preocupamos los desarrolladores porque la lógica de verdad modele la realidad en la vista? No en la capa de datos, no en el dominio, no. ¿Cuánto nos preocupamos de verdad nosotros porque esa lógica que hacemos en la vista de verdad esté modelando la realidad de la vista? Es una pregunta retórica, ¿no?, para contestar ahora, pero es como para que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedican realmente a programar para que la vista sea vista solamente, no sea otra cosa? Bueno, en el punto 1 vamos a hablar acerca de los patrones de presentación, qué son, con qué se comen, de dónde salieron. Y para eso arrancamos con una pregunta: ¿cómo interactuamos con el usuario? ¿Cómo nosotros como desarrolladores interactuamos con el usuario? ¿Cómo la aplicación interactúa con el usuario? En general, vamos a hacer un cambio de enfoque. Vamos a pensar desde el punto de vista del usuario y no desde el punto de vista del desarrollador. Lo primero es que hay una interfaz. Es lo más evidente. Hay una interfaz gráfica con la que nosotros interactuamos como usuario. Nosotros realizamos interacciones. Tocamos el teléfono, hacemos scroll, movemos el teléfono, hacemos clic en cosas, agrandamos cosas. Y ocurre magia, no sabemos qué pasa, pero ocurre magia, tocamos algo y mágicamente pasa algo y luego algo se actualiza. Eso es en general lo que sucede. Tú agarras el teléfono, tocas un botón, magia, y de repente tienes una pantalla diferente a la que tenías antes de haber tocado el botón. Eso es lo que sucede desde el punto de vista del usuario. Ahora, los patrones de presentación son formas estandarizadas de solucionar el problema en interacción. Para nosotros desarrolladores es un problema cómo vamos a controlar la lógica que va a llevar a esa magia que sucede. Es un problema porque hay que ver cómo hacerlo y hay que ver cómo hacerlo de manera estandarizada, porque si no va a ser un desastre. Cada pantalla va a interactuar de manera diferente con la lógica de negocio y se nos puede transformar en un desorden. Ahí es donde aparecen los patrones de presentación, a tratar de regular o estandarizar la forma en que la aplicación va a interactuar con la lógica de negocio a través de esas cosas que el usuario va a hacer en nuestra pantalla. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los patrones de presentación que han existido históricamente y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Ahí están en orden como cronológico, donde nacemos con MVC, luego vimos a MVP nacer en Android también, MVVM y ahora MVI. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cómo resuelve cada uno de esos patrones el problema de la interacción, que es un problema genérico? Aquí hay un poco el modelo genérico que si ustedes googlean lo encuentran cuando buscan algunos de esos patrones. Comenzando desde MVC, que es el más antiguo de todos, donde simplemente existe un controlador que maneja tanto la interacción del usuario como las llamadas a la lógica de negocio
que por alguna razón yo no estoy nada de acuerdo, pero se llama modelo, se puede confundir con otra cosa, pero realmente esa es la lógica de negocio. Entonces el usuario usa el controlador recibe las peticiones del usuario, manipula el modelo, es decir, llama una base de datos, llama un servicio, etc. El modelo luego actualiza la vista y el usuario ve la vista. Ese es como el ciclo genérico de MVC. Tiene sus problemas, ya lo vamos a ver más adelante. Luego nace MVP, que simplemente es como una evolución del MVC, donde se estableció como una especie de capa intermedia llamada presenter, a la que nosotros nos comunicamos con ese presentador, y el presentador en nombre de nosotros se comunica con el modelo para hacer cosas, y luego el presentador regresa y en nombre del modelo altera la vista. Es básicamente alguien está ahí en el medio que recibe por acá y recibe por allá y resuelve. Y hace que no se conozca la vista con el modelo. Eso es muy importante porque en el modelo de MVC uno de los problemas más grandes que tenemos es acoplamiento. Hay un acoplamiento súper fuerte de las piezas que están allí porque todas se conocen entre sí. Es decir, si yo agarro y trazo una línea así, veo que todo se toca con todo. Entonces es un problema gigante para mantenerlo. MVP nace para trazar una línea en el medio que separe estas dos entidades, separe estas dos responsabilidades, cuestión de que yo puedo terminar utilizando, por ejemplo, un presentador para otra cosa, o el modelo lo puedo reutilizar en varias partes sin necesidad de romper ese acoplamiento. De ahí nace un poquito el MVP como una evolución del MVC. Luego llega una cuestión mágica que llega también a revolucionar el mundo de Android, que es MVVM. MVVM no es otra cosa que el mismo MVP, pero con una capacidad nueva. ¿Cuál es esa capacidad nueva? Observación. Observación, patrón observador, que te entra el tema de live data, que ya no es que yo voy a buscar la información, sino que la información me llega a través de un observador, un callback que yo coloco. Al final el live data es simplemente una manera de observar la información, patrón observador. Básicamente, en vez de yo ir a buscar la información me llega porque yo la estoy observando. Es exactamente lo mismo que el MVP a efectos prácticos, pero en vez de tener una interfaz que me conecta a las dos partes, yo voy a tener en el ViewModel la data, por ejemplo, que me van a servir para yo escuchar esta información que me está llegando sin pedirla. Y además también está el tema del binding, que no fue muy usado en Android por alguna razón. No vi tantos proyectos con binding en su momento, y ahorita creo que tampoco existen muchos, donde la vista se puede conectar con el ViewModel a través de binding, y entonces los datos quedan bindeados. Y es lo mismo, no es que yo voy a setear los datos, sino que los datos se setean en el ViewModel de manera automática y me llegan a la vista y se actualiza de manera automática. Entonces, el MVVM básicamente es la evolución del MVP, pero con patrón de observación. Es la única diferencia que tenía, que bueno, que Google metió el ViewModel, que vino a revolucionar el tema de guardar los estados, de que cuando giraras el teléfono se te perdiera. Sí, bueno, con muchas comillas. Pero vino como a resolver eso, porque este presenter, quienes llegaron a utilizar MVP en algún momento, era una interfase que se definía a mano, a través del lenguaje. No era como un componente ni nada por el estilo, era simplemente una interfaz vulgar que se escribía a mano en el lenguaje de programación y ya. Finalmente, el ViewModel viene siendo como una especie de presenter en esteroides con patrón de observación. Bueno, y estos son como los tres, digamos, el papá, el abuelo y el bisabuelo de MVI. Y no coloqué aquí en esta pantalla MVI porque MVI es protagonista y como vamos a hablar de él, está en otra pantalla separada. MVI, básicamente, si ustedes lo buscan por ahí por Google, van a conseguir una imagen como esta referencia. Pero, ¿qué es y qué tiene? Tiene solamente estas dos partes, que son el modelo y la vista. Y los dos protagonistas, porque los otros ya los conocen, la vista es vista, que puede ser lo que es tradicionalmente de toda la vida, XML o recientemente Compose, y el modelo, que es lo mismo de toda la vida, lógica de negocio y orígenes de datos. Pero los dos nuevos integrantes de este patrón de presentación son estos dos que son los protagonistas, el estado y las intenciones. El estado es un modelo que representa en absoluto a la vista. Es importante esa palabra, en absoluto. Es decir, que yo con el estado puedo decirte cómo es la vista. Yo no necesito la vista para decirte, porque en teoría este estado contiene en absoluto lo que la vista es. Si un botón está desactivado, si no está desactivado, si esto tiene color, si no tiene color, cuál es el texto que va acá, cuál es el elemento que va allá, debería ser absoluto. Lo vamos a ver por qué tiene que ser absoluto. Y el otro protagonista son las intenciones, que es lo que el usuario hace, pero comunicado como un modelo específico. Es decir, hay un modelo que describe una acción del usuario. Por ejemplo,
yo hice clic en este botón. Eso es un objeto. Hacer clic es un objeto que es el objeto hacer clic, una acción. Yo quiero iniciar sesión, hice clic en el botón de iniciar sesión. Entonces hay unos campos de usuario y contraseña. Entonces esa acción de haber hecho clic en el botón tiene los parámetros usuario y contraseña. Asimismo, las acciones tienen que ser modelos que sean absolutos. Es decir, que el modelo como tal representa la acción en todo su esplendor de la acción. No pueden haber datos que estén por fuera porque entonces el patrón no tendría sentido. Y básicamente sigue este flujo, que por ahí lo pueden conseguir la idea como Unidirectional Data Flow, que básicamente el flujo del patrón sigue una misma línea, donde yo tengo la vista, el usuario hace una intención con la vista, es decir, el usuario tiene una acción, eso llega al modelo, el modelo hace cosas con esa acción, por ejemplo, yo presiono iniciar sesión implica que se llama el caso de uso iniciar sesión, que se conecta con el servicio, que bla, 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 y finalmente obtengo un estado. Y ese estado actualiza la vista. Y así, en un ciclo infinito donde yo, usuario, interactúo, el modelo me responde, tengo un estado nuevo, ese estado nuevo actualiza la vista y vuelve de nuevo. Entonces, esta es la idea un poco de qué va el patrón. Ahora, hay una cosa súper importante acá, que los patrones son ideas abstractas que se llevan a la realidad utilizando herramientas. MVC, MVP, MVVM, MVI, no es como una cosa que esté escrita en un libro de piedra donde dice cómo se implementa, sino que es una idea de cómo debería implementarse. Y luego esa idea se lleva a cabo a través de herramientas específicas, porque yo fácilmente podría implementar MVVM en iOS y en iOS no existe el viewModel, pero igual lo puedo hacer porque es una idea que yo voy a utilizar herramientas para hacer la implementación. Entonces, claro, aquí va a depender, bueno, ¿cómo hago para construir en Android el MVI con las herramientas que sabemos que disponemos en Android? Otra cosa importante es que las herramientas y el uso que se les dé deriven diferentes implementaciones. Claramente, porque yo podría hacer MVI con LayData o podría hacer MVI con Flow y no va a dejar de ser MVI, solamente que probablemente con LayData va a ser de una manera y con Flow va a ser de otra. Yo incluso podría implementar MVC, voy a hacer una locura, MVC con viewModels. ¿Por qué no podría hacerlo? Lo puedo hacer. Si no utilizo LayData, si no utilizo Flow, no utilizo nada reactivo, lo haría. Es una locura, pero se puede hacer. Entonces es importante saber también que las herramientas que vayan a ser utilizadas van a ser las que van a definir cómo va a quedar la implementación. Por eso también si ustedes buscan MVI de ejemplo, van a conseguir 300 millones de implementaciones diferentes. Lo importante es cómo se utilizaron las herramientas para dar con esa solución. Ahora, ¿cuál es la aproximación? Aquí hay detalles importantes porque la MVI, una de las cosas que más se pueden quejar las personas es que, bueno, es alto en complejidad, si lo implementan con Flow, es alto en Flow, si lo implementan con Sealed, es alto en Sealed y son muchos archivos. Una de las cosas que se puede quejar la gente cuando ve la implementación de MVI es que es súper bulky, es muy bulky, son muchos archivos, son muchas cosas y explicárselo a una persona junior es darle un disparo en la cabeza y que le empiecen a sangrar los ojos y la nariz y todo porque es súper complicada la implementación, pero, y esto es importante, pero toda esta implementación va debajo de una alfombra, porque al final lo que te interesa no es que la persona entienda la implementación, lo que te interesa es que la persona pueda implementar sobre eso. Si la persona luego quiere entender la implementación es otra cosa. Pero finalmente todo lo que le vas a entregar al desarrollador es la capacidad de implementar sobre MVI. Pero el desarrollador no tiene por qué entender cómo el MVI está implementado para poder implementar soluciones sobre él. Entonces creo que ese es como el trade-off que tienes que tener ahí. Si tienes un equipo que tiene un seniority alto, fácilmente puedes implementar la base, documentar y luego que las personas más junior implementen soluciones sobre eso sin entender cómo funciona. Magia y ya, mientras esté obviamente bien diseñado, etc. Bueno. Acá vamos a empezar a hablar un poco de código, porque realmente creo que fue lo que más les interesa de todo este tema. Vamos a arrancar con la primera cosita que se tuvo que crear para que esto tenga sentido. Lo primero es definir estos elementos que van a interactuar dentro de nuestra implementación. Van a ser interfaces que se pudieran haber llamado como sea, se pudieran haber llamado perrito, gatito, pero esos fueron los nombres que se le colocaron. Donde primero existe la interfaz ViewAction, que va a ser la esencia de lo que es una acción dentro de esta implementación.
Luego tenemos ViewEffect, que son los efectos, que son cosas que acontecen una vez en la vista. Por ejemplo, una navegación, mostrar un diálogo, etcétera. Cosas que acontecen una única vez, mostrar un toast, etcétera. Y los estados, que son las cosas que la vista puede asumir, es decir, las cosas a través de lo que la vista se pinta. Son interfaces porque, bueno, lo que estamos buscando es obligar un poco al desarrollador a que si me va a definir un estado, desciende esa interfaz, para luego yo poder utilizar esa interfaz por su nombre en otras partes de toda la implementación completa. Se podría ir de otra manera, sí, pero esos son los nombres que tiene. Ahora viene el biomodel en esteroides, que este sería el biomodel modificado para entrar en esta implementación de MPI. Es un biomodel que recibe tres genéricos, que son un estado genérico, una acción genérica y un efecto genérico. La idea detrás de todo esto es que esas acciones, esos estados y esos efectos sean silent classes. ¿Para qué? Para que tú tengas un listado que desciende de ViewState, por ejemplo, y entonces ahí tú tienes todos los estados que la vista puede asumir en un silent. Estado A, estado B, estado C, estado D, y el silent desciende de la interfaz o implementa la interfaz ViewState, y así con las acciones y con el efecto. Así que por cada pantalla, si estás en Compose, por ejemplo, por cada pantalla vas a tener un archivo que no tiene lógica, que no tiene nada de interacción con nadie, que es simplemente un archivo declarativo, que tiene todos los estados de esa pantalla, que tiene todas las acciones de esa pantalla y todos los efectos de esa pantalla. Lo interesante de eso es que eso es autodocumentativo, si lo queremos de alguna manera, porque un desarrollador puede ingresar ese archivo y ver todo lo que en esa pantalla acontece, ver todos los estados por los que esa pantalla puede pasar y ver todos los efectos que esa pantalla tiene sin leer lógica. Yo simplemente entro al archivo y veo un silent gigante que tiene todas las partes por donde esa pantalla podría pasar en este patrón de presentación. Tenemos también dos cosas que van en el constructor del biomodel, que son el estado inicial. Lo vamos a ver después por qué. En Flow, los state flow requieren que tú tengas un estado inicial para que el flow arranque. Ese estado inicial va a ser la forma inicial que tiene la pantalla. Todas las pantallas arrancan en un estado inicial, cargando, vacío, con este dato, etc. Existe un estado inicial que es obligatorio. También tenemos una acción inicial. ¿Cuál es la acción con que ese biomodel arranca? Que es opcional. Está opcional a nulo porque esa acción podría una pantalla no tener acción inicial. Por ejemplo, la pantalla que es informativa podría simplemente mostrar un contenido y ya. Pero esa acción inicial podría ser, por ejemplo, cargar un dato particular que la pantalla necesita mostrar. Por ejemplo, cuando estás entrando a, qué sé yo, el listado de destinatarios de un banco para hacer una transferencia. Esa acción inicial podría ser load, destinatario, bla, 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 y entonces esa acción se conecta con el caso de uso que se conecta y trae el estado inicial, que el estado inicial sería, por ejemplo, loading, y la acción inicial sería cargar tal cosa. Y se espera que esa acción inicial, cargar tal cosa, termine en el contenido que actualiza el estado y se cierra como el ciclo. Este biomodel tiene una función abstracta que va a delegar el procesamiento de las acciones. Es decir, que cuando yo extienda este biomodel, yo voy a tener que implementar este process action, que básicamente es como un enrutador que va a cazar cada acción con la lógica de negocio que le corresponde a esa acción. Entonces, como esa acción es un silent en la implementación, que luego lo vamos a ver en un ejemplo que tengo por allí, este process action dentro de los biomodels va a tener un when enorme que tiene todas las acciones que existen en ese biomodel, y entonces ese when va a estar encargado de recibir una acción y decir, bueno, tu acción va por aquí, esta otra acción va por allá, esta otra acción va por acá, que es la que va a hacer la ejecución de la lógica de negocio según la acción que corresponde. Y tenemos un lambda, que es una especie de delegado para emitir efectos. Hay toda una historia detrás de esto. Yo no quise hacer la implementación con un flow, que lo vamos a ver los flow ahora, por donde pasaran los estados y los efectos a la vez, porque siento que estos efectos son cosas diferentes. Entonces hice un flow para que pasaran las acciones, otro para que pasaran los estados y otro para que pasaran los efectos. No quise pasar el flow de efectos por acá y que tuvieses el flow allá porque no quería como romper cosas, entonces simplemente metí un lambda que delega la ejecución de los efectos. Básicamente, cada acción que llega acá es procesada por el when y da resultados. Aquí es medio magia porque este process action devuelve un flow de mutaciones de S. S es estados. Y eso no lo mostré acá, pero el mutation de S es un type alias para funciones genéricas que van de S a S. Es decir, funciones que son capaces de recibir un estado y devolverme un estado nuevo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no tengo idea. No tengo idea de cómo va a pasar eso. Yo lo que sé es que hay una función que recibe un estado y devuelve otro, del mismo.
Entonces, esto es un flow de mutaciones de S. Es decir, que a una acción le corresponde un flow de conversiones de estado, que es lo que nosotros estamos esperando. Cuando tú haces una acción en el teléfono, tú recibes feedback del teléfono. ¿Pero cuánto recibes? ¿Recibes un solo feedback? No, a veces puedes recibir uno, pero a veces puede ser 2, 3, 4, 5, infinito. Por ejemplo, cuando ustedes están esperando que el Uber llegue, ustedes pidieron su Uber, están esperando que el Uber llegue, ustedes no tocan la pantalla, pero el carrito se está moviendo y se están actualizando y dice 5 minutos y luego dice 4 y luego te llega un mensaje y luego te llega... Y la acción fue pedir un Uber. La acción no fue que yo estoy tocando a cada momento para que me llegue. Entonces, esto te da la capacidad de recibir infinita cantidad de estados ante una acción particular. Por eso flow y no lay data. ¿La data se puede implementar? Sí, claramente se puede implementar en lay data, pero es un parto si quieres implementar eso en lay data. Acá en flow es mucho más sencillo. Las acciones. ¿Cómo están las acciones? Las acciones son un channel. Un channel es una especie de flow, comillas, que puede atender un canal por donde solamente puede pasar una cosa a la vez y se consume. Es decir, yo puedo emitir una acción, esa acción llega y se consume. No pasa como con flow que llega y se puede quedar ahí y luego tú la puedes volver a coleccionar, no. Acá estamos hablando de un flujo por donde pasa una cosa, llega y se consume, no vuelve a pasar más. ¿Qué es lo que esperamos una acción? Algo que tú haces y se olvidó, desapareció, ya no vuelve a pasar más. Esa action channel es privado y luego damos una función protegida, send action, para enviar acciones, donde ahí se espera que la persona, el implementador, el desarrollador del otro lado, cuando está la implementación del model, llame a send action. Send action, user click tal cosa, por ejemplo. Este es el tema de las acciones. ¿Cómo se modela el tema de los efectos? Muy similar. Hay un canal de efectos, que es del tipo E, porque acordamos que es el genérico para efectos, y el canal se recibe como un flow. Fíjate que este es público porque se espera que la vista escuche o coleccione los efectos para hacer cosas. Y vamos a verlo en un ejemplo. La vista se va a poder conectar a este efecto y colectarlo para hacer navegaciones, para mostrar todos, para bla bla bla, lo que sea que se quiera hacer. Y también tiene su función Zenify, que esta es la que se le delega al lambda que hablamos antes. El lambda que hablamos antes cae aquí y hace que se envíe el efecto al canal. De nuevo es channel los efectos porque es una cosa que pasa una sola vez y se consume. Nosotros no queremos que la aplicación navegue 3 veces por un sitio, queremos que navegue una vez. Entonces envía el efecto de navegar, navegas y ya se olvidó esa acción de navegar. Ese efecto de navegar, perdón. Y luego tenemos esta parte que es como la parte más mágica, que igual me gustó bastante cómo quedó porque son como 5 o 6 líneas y es todo, cómo se define el estado. Una cosa que no me gusta o que no me gustaba de MVI cuando lo vi por primera vez es que había gente que colocaba un montón de variables por acá y se pasaban cosas por allá y luego no, esto es unidirectional data flow, mentira. Si tienes 8 variables y se te da esta de aquí para allá y la otra allá para acá, eso no es unidirectional data flow, estás guardando el flow en todas partes. Acá se definió la transformación de action a state directo. Es decir, hay un solo flujo de conversión que transforma las acciones en estados. Un flujo directo, sin intermediarios, sin cortes, sin nada. Es un poquito complicado de leer si no conocen Flow, pero ahí lo vamos a leer línea a línea para que se entienda. Pero básicamente arranca desde el canal de acciones. Es decir, yo voy a coleccionar el canal de acciones como un flow. Me voy a poner a escuchar qué llega por el canal de acciones. Me paro acá en la puerta y empiezo a escuchar cuáles son las acciones que vienen. Me llega una acción. Lo primero es, hay un start, que el start básicamente lo que hace es ejecutar la acción inicial. Si la acción inicial no es nula, la ejecuta. Esto en start se ejecuta una sola vez cuando se instala el coleccionador del flow. Así que esta línea, si es que existe una acción inicial en el ViewModel, emite la acción de inicial. Y la acción de inicial va a entrar por aquí como cualquier otra acción. Luego viene esta operación flag-mag-merge, que básicamente lo que hace es que va a agarrar cada una de esas acciones que lleguen y las va a pasar por el process action. El process action, como habíamos acordado, o como hemos dicho anteriormente, es el delegado al que yo le voy a pasar las acciones para que el ViewModel diga qué va a hacer con esa acción. Y le paso la referencia del Zenify, que es el lambda que va a enviar efectos. Ese process action, como recordamos, devuelve flow de mutation de S, es decir, devuelve un conjunto de transformaciones de estado. Este flag-mag-merge está acá es porque esto que está acá no va a volver un estado, va a volver flow de estados. Entonces este flag-mag-merge lo que hace es que va a aplanar eso. A mí me van a llegar 10 estados, 5 estados, 3 estados y yo voy a hacer así.
y todo lo que sume lo voy a meter como un flow directo, recto de 1. Si aquí me llegan 100, 100, 50, 30, 10, 1, yo agarro eso y lo hago así, ¡tas! Y se estira todo y llega como una filita de cambios de estado. Luego utilizo Scam, que básicamente lo que va a hacer es que Scam lo que hace es como la operación de si. Tienes, por ejemplo, un arreglo que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hace lo que hace, por ejemplo, Fibonacci. Agarras el primero, una operación con el segundo con el tercero con el cuarto, el cuarto con el quinto, hasta que el flow se acaba. Que es precisamente lo que yo quiero, porque yo tengo un estado inicial y una lista de mutaciones. Entonces yo voy a agarrar mi estado inicial, operación de mutación con el siguiente, resultado. Operación de mutación con el siguiente, resultado. Operación de mutación con el siguiente, resultado. Y esto lo que va a hacer es que me va a dar los estados nuevos, el flujo de estados nuevos que me va a llegar. Y por último, Distinct Multi-Chain, que es un operador de flow, que lo que hace es que no permite que pasen de aquí, es una barrera, que no permite que pasen de acá estados que no han cambiado. Por ejemplo, si yo tengo, en este flow me llega el estado, pantalla es morada, y de un mutador me vuelve a enviar el pantalla es morada, yo no lo voy a dejar pasar de acá porque el estado es el mismo. Entonces, a mí no me interesa que la vista reciba cosas que no han cambiado. Y por último, el stay-in, que básicamente va a llevar este flow a ejecutarse dentro del entorno de Android, que es el BioModel Scope. El Scope del BioModel, si no lo conocen, esto es un coroutine Scope, un espacio donde corren corrutinas que está encadenado al BioModel. Si el BioModel muere, muere todo esto. Y este Sharing Start o el Subscribe lo que hace es que ese coleccionador de ese flow va a estar conectado a ese viewModel, y cuando ese viewModel muera, esto tiene un timeout de 5 segundos hasta que se desconecta y ya se pierde, y para volver hay que arrancar de nuevo. ¿Para qué se hace esto? Por ejemplo, si te están llamando por WhatsApp y tú vas a la aplicación y vas para WhatsApp, aunque el viewModel pueda morirse, esto tiene un tiempo de 5 segundos, lo que podría revivir si regresas antes de los 5 segundos. Es más que todo una medida de optimización. Si tú vas a WhatsApp y vuelves a regresar, no se ejecuta todo esto al principio, sino que esto restaura el estado completo de todo lo que estaba acá, a menos que te pase de los 5 segundos. Si te pasa de los 5 segundos, todo esto se pierde y vuelve a comenzar todo otra vez con el initial action, bla, 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 bla. Y el initial state. Entonces, fíjense que esto es una sola línea. Eso se podría escribir como una sola línea así, pero no vamos a darle cáncer a nadie. Entonces, lo escribimos como una línea separada, pero dense cuenta que esto lo que hace es que transforma las acciones en estados, en una sola línea. Toda la acción que a mí me llegue, la voy a transformar en estado, en un flow de estado, lo que sea que vayan a llegar. Y esa es toda la magia, no hay más magia por detrás, o sea, hasta ahí se acaba la implementación de MVI, no hay más que eso. Claro, obviamente la implementación luego en la práctica te trae un montón de cosas, pero hasta ahí llega, no hay nada más que eso. Obviamente se puede implementar de otra manera, pero me pareció que esta era la manera más sencilla de implementarlo. Y bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes que también se me ocurrieron de esta implementación, cosas que incluso pensamos hacer o estamos haciendo para algún cliente, porque son algunas ideas importantes que surgen de que tú tengas este patrón implementado. Vamos a explotarlo, vamos a llevarlo hasta el límite. ¿Qué cosas podríamos hacer si tenemos esto? Y la pregunta sería para que se la lleven o para que la contesten ahora, o si quieren levantar la mano y decir algo de una vez. Yo les diría, tienes un flujo por donde pasan todas las acciones del usuario. Todo lo que pasa en la aplicación es como tener una puerta que todo el que entre por ahí es porque algo hizo en la aplicación. Y tienes una puerta por la que pasan todos los estados de las pantallas. Y la pregunta es, ¿qué harías? ¿Cómo explotarías eso? Analítica. Ok, analítica es una cosa. ¿Qué otra cosa se les ocurre que se podría hacer con eso? Tienen la visibilidad absoluta de todo lo que pasa en la aplicación, tanto a nivel de acciones como a nivel de estados. La prueba es más fácil. Poder debuguear. Ajá, puedes debuguear los flujos. Yo puedo debuguear los flujos, por ejemplo. Esto está bueno también. Un crash. Bueno, el crash en qué estado estaba. Bueno, está aquí, lo puedo replicar. Ajá, el crash en qué estado estaba. Buena también. Puedo saber en qué estado estaba la aplicación. No solamente puedo saber en qué estado estaba la aplicación, puedo saber históricamente cómo estaba la aplicación hasta que llegó al crash. También. Bueno, aquí hay algunas que yo coloqué que dijeron algunas. Una que se me ocurrió es un intersector de acciones y estados para marcar con herramientas analíticas de forma encapsulada, donde yo no marco dentro de la vista, sino que me llevo un intersector, meto el intersector en el flow o niche este intersector. Y ahí me van a llegar todas las acciones de ese intersector. Y ahí yo voy a utilizar
Google Analytics, Dynatrace, todas las herramientas estas de behavior que le encantan al negocio para analizar cosas y ya monitoreo, yo la meto ahí y la encapsulo. No tengo que evolucionar la vista, no tengo que ir a tocar la vista y meter un montón de marcas dentro de un archivo HTML, un montón de marcas dentro de que se ve horrible, sino que tengo esto aislado en un componente que intersecta y le envía las acciones, le envía los estados y marco desde ahí. Esta es una opción que la mencionaron. Otra opción puede ser guardar las acciones y los estados y luego implementar una máquina del tiempo que permita ver lo que hace el usuario en vivo. Yo podría serializar el flow, guardarlo en un archivo y luego reproducirlo. Es decir, yo quiero ver lo que el usuario hizo y obviamente necesita toda una implementación, pero yo podría serializar el flow, guardarlo en un archivo y luego ese archivo yo le podría dar play y literalmente ver cómo la aplicación evoluciona como el usuario la vio, tal cual todo lo que hizo. Obviamente esto solo es posible si el estado y las acciones son absolutas, porque si no son absolutas, hay información que se está perdiendo en el camino que dejaste en alguna parte que no fue dentro del modelo. Otra cosa que se podría hacer, luego es implementar logs de comportamiento de la vista para incluirlo en herramientas como Crashlytics. Yo podría agarrar los logs de las acciones, los logs de los estados, empaquetar eso y metérselo a Crashlytics. Entonces cuando yo recibo un crash en Crashlytics, no sé, guardé la cuestión S3, qué sé yo, ¿dónde lo quiera guardar? El tema es que Crashlytics puede tener un identificador que diga, este flujo es el flujo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego yo me voy a mi S3 y busco 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 20 de abril a las 3:58 de la mañana. Y lo abro. Y veo lo que el usuario hizo. O sea, veo, el usuario abrió la aplicación, fue para acá, fue para allá, hizo esto, y aquí se cayó la aplicación. Y luego incluso el log del servicio a las 3:58, este servicio contestó mal. Por eso es que este estado cayó así, por eso fue que la aplicación se cayó. Ejemplo. Bueno, eso a mí se me ocurrieron esas 3 ideas, a ustedes también se les ocurrieron ideas similares. Probablemente se le ocurran más ideas después de que salgan de aquí, o si se ponen a revisar, o a escribir, o a hacer cosas, se le ocurran más ideas. Y yo quiero dejarles como una conclusión, antes de pasar a un ejemplo, es el tema de que MVI es un patrón de presentación que intenta modelar la realidad del usuario y no del desarrollador. Uno de los pecados más grandes que tiene MVC, que tiene MVP y que tiene MVVM, es que son patrones de presentación que no están desarrollados para el usuario, están desarrollados para nosotros. Modelo vista controlador. ¿Qué es el controlador para el usuario final? El controlador no es nada para el usuario final, el controlador es para nosotros. Nosotros, no, es que no, es algo para ti. MVP, lo mismo. ¿Qué hacían en las interfaces de MVP? Decían, no sé, get data, yo no sé qué cosa de tal parte. Update, operaciones es para mí. La lógica es de presentación, es lógica para el usuario, no es lógica para ti. Entonces, el chiste de MVI es que es modelo, vista, intención. El foco está en lo que el usuario hace, no en lo que yo hago como desarrollador. Lo que yo hago como desarrollador está detrás, en la capa de dominio, en la capa de datos, donde yo administro la lógica de negocio, donde me conecto con los servicios, etc. Pero esto lo que busca es modelar la realidad del usuario, no mía como desarrollador. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a ver un pequeño ejemplo que, bueno, no es tan pequeño, realmente es un proyecto que tengo en producción, pero no tiene nada que ver con la pega. Que tiene algunos ejemplos como para que los vean, pero antes de eso, no sé, me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentario y luego vamos a pasar a ver un ejemplo. Pues, ¿por qué channel y no un Shareflow, por ejemplo? Porque el Shareflow puede ser escuchado por más de un colector a la vez y puede ser peligroso. ¿Cuántos casos tú tienes de que tienes un colector escuchado por varias veces? Ninguno, pero ese es el problema. El problema es que yo no soy el usuario de la implementación. Aquí hay un tema denso de fondo, es que esto para un cliente grande que está muy subdividido internamente. Y esto es un producto para alguien, no es como que el proyecto vaya a ser utilizado directamente por un cliente, sino que es como eso va a ser utilizado por múltiples clientes. Y el tema es que el Shareflow lo que podría provocar es que alguien malutilice la implementación para generar comportamientos que no se están esperando. Con el channel yo tengo que conectarte uno solo y ese viewmodel es solamente con ese y ya. Si te lo pongo con Shareflow, podrías inyectarme el viewmodel en otra parte y luego obtener comportamientos que yo no quiero que se obtengan. No es que no se pueda hacer, es simplemente una garantía de que no rompan cosas. Y otra cosa que estaba hablando con el José, la mayoría del flujo, por lo menos lo que nosotros tenemos son one shot. Llamo, espero el resultado y lo tengo. Rutina resuelta, perfecto.
el flujo que tú pusiste del Uber es un ejemplo clásico de que me están actualizando el estado, entonces yo estoy recibiendo un stream constante y hay flow perfecto. Pero que en los flujos que están en one shot, el flow está considerado como una sobreingeniería. Y tiene muy fácil porque ya tengo una herramienta que me lo resuelve todo, el pequeño y el grande. Pero, ¿qué tanto miramos? O sea, ¿para qué se usa la herramienta? ¿Para esto? Yo sé igual, ahora me dicen, no, es que ahora todo el mundo utiliza Reiki, el Reiki es un cañón para matar una mosca. Sí. Y lo usamos bien solo. Por eso mismo, con rutina mucho más sencillo y resuelve el problema. Digo, sí siempre tener la capacidad de, digo, mira, te hace falta hacer este flow, en vez de stream, ponga flow. Pero si tienes el 80%, el 90% de la pared, 80-20, el 80% del flujo, van a ser un one shot con rutina. Entonces, Sí. eso, por ejemplo, algo que estamos considerando nosotros en esa parte específica. Validar sobre ingeniería también tiene su precio y contra, porque es más fácil decirle, como tú dices, a un junior, llego, este es lo que es. Claro. Y ya tú no tienes que, pero si ya tú tienes un equipo que tiene seniority, tiene toda la cuestión y dice, no, se analiza por qué es que se hace cada cosa, ahí evidentemente puedes optimizar la cosa. Hay un detalle ahí, hay dos cositas importantes que me gustaría comentar. La primera es que es toda la razón, 100%, y también el tema del el sobreuso del RX, que es una locura, que a veces sacan el RX, le disparan con una bazooka, cualquier cosa. Se podría hacer un adaptador, se podría modificar la implementación para que haya un adaptador para flujo y un adaptador para one shot y así lo vas variando. El problema es que si tú tienes un equipo que son 150 desarrolladores, por poner un ejemplo, el negocio no da, ningún negocio en este planeta, a menos que sea Google, da plata para que tú tengas 150 desarrolladores senior. Ese negocio no existe, a menos que sea Google. Entonces, claro, bajo esa mirada es preferible entregar productos cerrados, documentados para que la persona implemente, y de ahí nace como la idea. Pero eso no quita que en un equipo más pequeño, con más seniority, se pueda generar una capa de adaptación, un nivel más abajo, y entonces tengas la capacidad de flow y la capacidad de corrutinas. Y hacia arriba tú lo conectas como tú quieras porque hay una capa de abstracción ahí. A mí me parece excelente. Esto es lo que es como un framework, un marco de trabajo para que lo ocupa un cliente. Es como lo que... Claro, exacto. Sí. No sé si alguien quiere comentar algo más. Dale con el ejemplo, ahí sale pregunta. O déjame ya el ejemplo, porque ese es el computador del trabajo. El ejemplo lo tengo en el computador personal. A mí en lo personal, ¿qué te puedo decir? Que el tema de enviar, o sea, yo me gustaba mucho, decía Intel, State. Pero cuando me tiraron los side effects, como que ya me vendieron un gato por libre. Entonces, no es que estaba, Intel estaba, no, que también tienes efectos. Sí, ahí vamos a ver igual. Eso fue uno de los dolores de cabeza más grandes que yo tuve. Directo, ¿no? ¿Qué cosa? Ese tiene HDMI directo, ¿no? Ah, sí, sí tiene. Pero no, bueno, como ya estaba conectado. Eso fue uno de mis dolores más grandes, ese que tú estás comentando. Y la verdad fue muy... Esa fue una de las cosas que más me dolió porque fue difícil de modelar. O sea, no difícil de modelar, fue difícil de modelar y que me gustara lo que había hecho. Fue difícil. A mí que me choca, que me gustara. por ejemplo, el Baby Model, en la tercera genericidad, cuando no tienes side effect que vas a poner, vas a bajarlo así. Y ¿cuántas pantallas tú tienes un side effect? O sea, hay que... Claro, hay varias cositas ahí, porque por ejemplo el side effect yo lo ocupé para hacer navegaciones, pero hay muy pocas cosas para hacer navegaciones o para abrir, por ejemplo, páginas web hacia afuera, Intent hacia afuera, etc. Para eso ocupé los side effects. Pero al principio, el primer como enfoque que yo tuve fue, bueno, vamos a meter los side effects por un mismo flow, por donde van los estados, que viajen los dos por ahí con una interfaz común, y luego cuando coleccionen, yo lo enruto. Enruto este como estado y enruto este como efecto, pero se veía feo. O sea, era algo estético. Se veía feo la implementación y por eso decidí separar el efecto como en canal y que fuera por otro camino que no tenía nada que ver con estado. Pero el detalle de implementación, de cómo se implementó, yo creo que eso es un detalle de implementación. Lo que importa es el concepto o la idea de fondo como tal. Entonces, le puedo mostrar acá un view model de ejemplo, le puedo mostrar el view model base completo para que lo vean completo. Y ya pongo esto más grande y les muestro un view model de ejemplo para que vean como que un view model, sí, el código es gigante, es mucho código, pero es mucho código pequeño. Es muchos archivos de 10 líneas, 15 líneas, 20 líneas. No hay un archivo monstruoso ni un archivo con un montón de líneas. Vamos a poner esto en
Siempre se me olvida dónde está acá el modo presentación, que está creo que aquí en View. Creo que arriba, Appearance. O aquí, no. La segunda opción. Presentation Doble mode. chip. Sí, doble chip presentation mode. y Claro. eso. Ah, cierto. Sí, mejor. Presentation. LOL llegó al configuración de Presentation Mode. Seguro que diga Enter Presentation Mode. ¿Sí? El último. Ahí está. Bingo. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos el ViewModel base. Como le habíamos dicho, es un ViewModel que depende de ViewState, ViewAction, ViewEffect. Acá tenemos el channel de acciones, el channel de efectos, el flow de efectos, que es el que se pone hacia afuera, hacia la vista. Acá tenemos el código que vimos hasta ahora, que como lo ven acá sin comentarios, a mí me parece que se ve súper estético. Esta es como mi parte favorita de la implementación. Luego tenemos el Process Action, que tiene ese mutation de S, que se lo voy a mostrar, no es nada del otro mundo. Ese mutation S es un type alias que va de S a S. Una función que transforma cosas de un elemento al mismo elemento. Y acá me troleo porque no sé cómo se devuelve para donde estaba. Es Control Tab. Ya, gracias. Ok, entonces acá tenemos el Zen Action y el Zen Effect. El Zen Action está protected porque la idea es que lo puedas llamar solamente desde la implementación particular. Gracias. Va a hacer un ejercicio ahí. El Zen Action está protected porque la idea es que lo puedas llamar solamente desde el ViewModel, desde la implementación del ViewModel y no desde más abajo. Y el Zen Effect está privado porque está siendo delegado acá. De acá está siendo delegado. Fíjense que ahí me marca que está siendo usado más abajo. Ese se pasa como un lambda hacia el Process Action y el Process Action luego lo pasa como lambda hacia abajo en el ViewModel, hacia donde sea que se necesite para invocar el envío del efecto. Ahora vamos a ver un ViewModel de verdad, uno real implementado. Vamos a agarrar uno sencillo como el inicio de sesión. Aquí viene un tema que no lo mencioné dentro de la presentación, y esto es un tema un poco controversial porque puedes estar o no de acuerdo conmigo, pero el tema de los reductores, que es un tema complicado, que también es como muy debatido en MVI. En teoría, tú estás haciendo algo con tu acción, y esa acción te está provocando un estado nuevo, pero antes de actualizar la vista, tú también tienes en la mano el estado anterior. O sea, tú sabes lo que había antes y lo que quiere haber ahora. Una idea de MVI es que existe un componente llamado reductor que recibe el estado nuevo y recibe el estado antiguo. Y de alguna manera hay algunos casos de uso donde se requiere una combinación de esto para dar como resultado un tercero que es el nuevo de verdad. Eso se ve al final del MVI, pero acá yo lo pensé al revés. Por un tema de comodidad y de preferencia, lo pensé al revés. Dije, en vez de hacer reductores, vamos a hacer procesadores de acciones, que va a encapsular el comportamiento de cómo debería comportarse la capa de presentación para una acción en particular. Es como un ViewModel chiquito, si lo quieren ver de alguna manera. Es como me llega una acción y hay un action processor que está encargado específicamente de manipular esa acción para hacer cosas con esa acción. Entonces, el ViewModel no depende ni de casos de uso, ni de repositorio, ni de nada, sino que el ViewModel depende de Action Processors. Por cada acción que existe en la pantalla, existe un Action Processor que sabe cómo administrar esa acción. Entonces, esto lo hice por comodidad nada más, y hay unas funciones que tienen el nombre de la acción y solamente llaman al Zen Action. Es solamente por un tema de que tú puedas buscar por los nombres de las cosas y ya puede no existir, no hay ningún problema que no exista. Y acá está el Process Action que tiene el buen gigante que le estaba comentando. Y el buen gigante lo que hace es que enruta cada acción a un action processor particular. Y todos los ViewModels se van a ver exactamente igual que este, no va a haber un ViewModel diferente, todos van a ser iguales. Tienes una lista de acciones y una lista de action processor. Y un buen gigante que liga cada acción con el action processor que le corresponde. ¿Qué es un action processor? Vamos a ver la clase base de action processor, no es nada del otro mundo. Un action processor recibe un ViewState, una acción individual, particular, real, no el select, sino una acción real, y efectos. Y lo que hace el action processor es definir un flow de mutaciones de S que va inicialmente de estado a estado.
Pero lo que hace este Action Processor es que delega al desarrollador que escribe esta partecita. Que escriba el flow que le corresponde a la acción, el flow de estados. Yo como desarrollador te entrego a ti la capacidad de decirme cuál es el flow que corresponde para una acción. Yo te doy a ti una acción y espero que me conteste el flow de estado que le corresponde. Que como estaba mencionando, aquí podría ser, yo te doy una acción y tú me contestas el estado. Pero aquí es más complicado porque es un flow de estado. Pero tú podrías contestarme un flow que tiene un solo elemento, si quieres. Entonces, ¿cómo se ve un Action Processor? ¿Cómo se ve un Action Processor implementado? Veamos unos ejemplos. Veamos vamos a buscar acá. El Scene in. Bueno, de todos estos vamos a elegir uno que sea. Ojo que esto es una aplicación gigante. Pero vamos a elegir uno que sea como representativo, que puede ser, por ejemplo, Startup Action Processor. Este Startup Action Processor es el que se invoca cuando la aplicación abre, para determinar para dónde tiene que ir la aplicación cuando la aplicación se abre. Los Action Processors pueden tener dos caminos, o que esto esté en clean y esto no tiene nada que ver con MVI. En los casos de uso, los repositorios no tienen nada que ver con MVI, pero este proyecto, además de estar en MVI, está en clean. Entonces, los Action Processors pueden hacer dos cosas, o les corresponden dos responsabilidades grandes. La primera, que para una acción den estados y efectos, y la segunda, que para una acción ejecuten un caso de uso. Esas son como las dos cosas que pueden hacer. Este en particular ejecuta el caso de uso Startup Use Case. Y el Startup Use Case responde cosas, y entonces este Action Processor tiene la responsabilidad de mapear lo que el caso de uso hizo en lógica de negocio, es decir, en flow de estados. Entonces, en este caso, los casos de uso son flow también y responden tres objetos de Silent. Responde loading, data, que es cuando el caso de uso está respondiendo algo, y responden error. Entonces, aquí básicamente este Action Processor tiene la responsabilidad de decir, bueno, cuando es loading, yo te devuelvo un flow con lo que pasa cuando es loading. Cuando es data, que es como un sussex, te respondo lo que pasa cuando es data. Y cuando es error, te respondo lo que pasa cuando es error, pero en modelos de estado. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá, cuando es loading, el estado es starting. Y en el compose, que lo vamos a ver ahora, yo tengo el estado starting que tiene una pantalla que carga que es X. El use case lo tiene con. ¿Maneja los estados también? ¿Puedes Sí. mostrar el use case? Por favor? Ah, sí, puedo mostrar, ahorita les muestro el use case de ejemplo, pero eso no tiene nada que ver con Sí, MVI, no, pero... porque. Sí, por curiosidad, igual el proyecto está publicado y se lo voy a pasar si le quieren dar un ojo. Pero bueno, aquí por ejemplo muestra que cuando es data, entonces se envía el estado content. Que el estado content tiene el título de la aplicación, el start destination en el que la aplicación debería arrancar, la ubicación actual y la configuración de la barra superior. Y cuando ocurre un error, entonces esto tiene por ejemplo este side effect que dice show no service dialog, bla bla bla, X. Son efectos que pueden pasar. Vamos a mostrar el caso de uso y luego vamos a mostrar cómo se ve el compose y con eso cerramos. El caso de uso base, que lo vamos a mostrar acá a petición. Este también es un poquito largo, pero bueno, esto no tiene nada que ver con MVI y tiene algunas cosas que nada que ver que son lógica de negocio. Básicamente el caso de uso tiene un background dispatcher que define dónde se ejecuta el caso de uso, que por defecto es I/O. Tiene un params validator, que es simplemente una clase a la que se le delega la capacidad de validar los parámetros con los que se ejecuta el caso de uso. Tiene un exception handler que se dedica a transformar los throwable en select de errores de negocio, donde yo decido que si me llega 401, yo no le voy a contestar a la vista 401, sino que le contesto, qué sé yo, no service tal cosa de una lista de select que hay por caso de uso. Y tiene el execute que recibe los parámetros y retorna use case state de T y E. T es el tipo que retorna el caso de uso y E es el select de errores. El use case state es un select que tiene loading, data y error. Y aquí básicamente es un flow que ejecuta este execute on background. Este execute on background es un delegado que tiene la lógica de negocio del caso de uso. Se ejecuta el flow, se hace el flow sobre el background dispatcher, luego se hace un map que grapea el dato que respondió el execute en el modelo de data. En el onStar se invoca el params validator con el validate, se emite el loading en el onStar y luego tiene el catch que transforma los throwable en secciones.
Esto no tiene nada que ver con MVI, pero es como Está bien, funciona. eso generalmente lo he visto en el Vimodel, ¿ves? Ahí lo pasaste al... Igual con la idea que tú tienes de, al final, esto es para el Junior. Claro. Llega y consume, así es como se hace. Claro, entonces, ahora veamos un compose cualquiera, solamente para mostrarlo. Vamos a un view model, inicia sesión, vamos a ver quién lo ocupa. Esto tiene el patrón route que tiene Google para que los view sean inyectados en un rotador, que luego tiene el screen, esto tiene compose, etc. Pero se ve así. Este es el rotador de login y entonces tengo el view state, viewModel.state, collect as state. Ese state es el state que tiene la cuestión gigante que transforma las acciones en estados, y básicamente en este view state me llega todo. Yo no sé lo que pasa, a mí me llega y ya. Aquí tenemos el coleccionador de efectos, que es el effect que vimos allá, que es público, no lo estaba tocando nadie, simplemente es público para yo conectarme ahí, y aquí me llegó a efectos, y yo tengo un buen acá que dice: cuando navegues para acá, hazle un navigate, cuando hagas esto, abre el browser, cuando hagas esto, muestra esto y todo lo demás. Este es el buen, que lo podemos cerrar, que tiene los efectos. Y luego tenemos el Scene Screen, que tiene los hoisting, que tienen la delegación a cada una de las operaciones de ViewModel con sus acciones. Y le pasamos el view state al screen. Y si nos vamos al screen de login, tenemos simplemente un when. Bueno, en este caso no es un when, en este caso simplemente dos estados, que son el isLoginIn, que muestra el composable de que se está iniciando sesión, y el idle, que muestra la pantalla que tiene los botones de iniciar sesión, el tema, todo lo demás. Pero como ven, el estado se va bajando y el estado baja la pantalla que se necesita y se pinta y todo lo demás. Pero ese estado es como un modelo. Y para mostrarles el modelo de MVI de una pantalla cualquiera, podemos ver se ve así. Acá tienes el select de estados, el select de acciones y el select de efectos. Y esta es la pantalla de login. Y cada pantalla tiene sus tres select que definen lo que la pantalla tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el select de state, que tiene todos los estados por los que la pantalla puede estar, que por ejemplo es idle con USB ID, que es como se llama el usuario acá, y password, y tienes el login in, que tiene el USB ID, el password y unos mensajitos que salen ahí como experiencia de usuario. Y en las acciones tenemos el setear el USB ID, setear la contraseña, hacer clic en sign in, hacer clic en términos y condiciones, hacer clic en política de privacidad. Y en efectos tenemos navegar hacia Summary, navegar hacia un browser, mostrar un snack bar, mostrar el retry en un snack bar, etc. Que son cosas que acontecen una sola vez. Y así hay un modelo de esto por cada pantalla que dice cuáles son los estados, cuáles son las acciones y cuáles son los efectos que le corresponden a esa pantalla. Eso es un poco la implementación. Puede ser un poco bulky porque vas a tener este archivo multiplicado, vas a tener el action processor por cada acción y todo lo demás, pero al final son archivos así que contienen 10 líneas de código de lógica. Sí es verdad que se te dispara muchísimo la cantidad de archivos, sin duda, pero también se te dispara muchísimo la mecanicidad con la que tienes que hacer las cosas. Porque ya no es como esa dispersión de por dónde comienzo, sino que yo agarro el Figma, lo miro y digo, este Figma tiene 5 estados, 5 efectos, 5 acciones. Voy, hago el archivo, 5 estados, 5 efectos, 5 acciones. Por cada estado, compose 1. Hago el compose 1 que cumple con el estado 1. Compose 2 que cumple con el estado 2. Compose 3 que cumple con el estado 3. Estos efectos hacen estas navegaciones. Conecto el nav controller con cada navegación. Estas son las acciones que se ejecutan. Empiezo Action Processor 1, Action Processor 2, Action Processor 3. Y yo puedo estimar. ¿Cuánto me toma a mí hacer un Action Processor promedio? 5 puntos de historia. ¿Tengo que hacer tantos puntos de historia? Me lleva como una capacidad de estimación mucho más fina de la implementación. Ojo, esto sin contar que si lo tienes en clean o no estás en clean, eso es otra cosa. Pero me lleva como una capacidad de estimar la carga que me lleva a mí como desarrollador desarrollar un flujo particular porque me individualiza las cosas que tengo que hacer. Y bueno, obviamente aquí no mostré nada de las capacidades que comenté antes porque eso es el cliente, pero son capacidades que están ahí y estoy seguro que se pueden explotar muchas más capacidades en VI. ¿Es para todos los proyectos? No, sin duda que no. Yo no tomaría en VI para proyectos sencillos, no tomaría en VI para proyectos pequeños y no tomaría en VI donde no hay un equipo senior que sea capaz de mantenerlo, porque desarrollar la base es complicado
requiere conocimiento avanzado de corrutina, requiere conocimiento avanzado de flow, requiere conocimiento avanzado de compose, no es para cualquiera, pero si hay un equipo senior en donde están, o ustedes son el senior, y quieren meterse en eso, creo que es interesante, es bastante interesante, da muchas ventajas y puede llevar a que el desarrollo sea mucho más cómodo en el futuro. Seguimos un tema un poco denso. Con eso cierro y no sé si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta. Yo le quería comentar algo. Sí. En el proyecto que yo estoy usamos MVI ahí con Nicole. Sí. ¿Es distinta la implementación? A mí no me gusta MVI, la verdad. O sea, lo encuentro demasiado. Realmente me pasa como me pasa que, ¿dónde va este action? No sé, como que un enredo. Y esto está más simple del que está Sí, en el banco. sí, también hay El banco cosas tiene que- proceso, tiene reducer. Pero lo que sí te iba a decir que lo vi desde la primera vez que lo empecé a usar, que yo me fui, volví al proyecto, así como que lo he tocado hartas veces, que por lo menos, y eso, es muy mecánico. Es mecánico, entonces como que tú decías, como siempre lo mismo finalmente. O sea, ya cuando lo domináis, como ya, action, item, bla, 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 bla. Y los test también, pues, tienden a ser más mecánicos, ¿no? Si todo es muy parecido, los test más o menos siempre hay que estar parecidos, cambian alguna cosa que otra. Y de hecho una vez lo discutí, esto es lo que en verdad quería decirte, lo discutí hace poco con un junior que trabajó conmigo en un equipo, y dije, no, si cuando entré al banco vaya a ver que es como este. Y él como que al comienzo decía, oye, tan enredado esta cuestión, que no sé qué, ¿verdad? Y ha pasado como un año, y un día me hizo un comentario y me dijo, ahora entendí lo que me dijiste, en efecto. Llevó harto tiempo y claro, es súper repetitivo, y los test son súper parecidos, de hecho, a mí no me ha costado testear, y la otra vez como que compré un curso en Udemy y no entendí nada de test, bueno. Pero los del banco se me hacen muy fáciles, me dice. Bueno, porque es... Claro, eso es un poco lo que se busca también. Tiene una aceleración que es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, nosotros tenemos experiencia corta todavía porque no estamos en producción, pero lo que se hacía en, no sé, en un mes, se hace en una semana. De hecho, le mostré, busqué un test así como test de MVP, un GitHub cualquiera. Y le mostré el test, y dijo, aparte que no entiendo nada, dijo, es gigante el test. Y dije, viste, sí, es complicado, po. Claro. Era complicado testear un presente, era muy... te vendía lo que había en cada presente, lo que tenía. Claro. Eso sí es bueno, lo destaco. Yo, ¿sabes? Ahí, en esa parte, lo que sí, o sea, me he llevado, yo no tengo la experiencia en productiva, pero no sé si ustedes son Scotia, igual. Sí. Scotia, pues Felipe, el pana nosotros y me hizo antes, y bueno, yo Felipe he debatido Lepe o harto López. con ese tema. Y ¿Cuál? ¿El Lepe o López? Felipe no era bueno, no es. Está en Chile, no me acuerdo. Ah, López. López, sí, López. El tema de la... y yo tengo ese caso. Los comprobantes. Terminas un flujo y un comprobante. Si tú para hacer el comprobante tienes que hacer la máquina de estado y tú te vas a hacer navegando. Hace poco este youtuber Philip Larner, creo que se llama, Sí. él está hablando de la implementación en enviar y él dice, mira, esto está muy bien, explicó muy bien, mira, enviar es esto, vamos a poner el contrato que tú tienes ahí de acá y no sé cuánto. Y él dice, oye, pasa mucho que pasan la navegación para acá. Yo le digo, pero si tú no me te quieres mover, mételo acá en la vista, si tú no estás haciendo ninguna lógica de decisión. Si hay una decisión, sí. Porque si él es colaborador, va para va a manejar. Y si va para sí, ahí sí, perfecto. Póngale la lógica. Pero si es simple, déjalo simple. No le metas toda la máquina de estado porque tienes que cumplirla. Pero yo entiendo igual el punto que acá plantea, Gerardo. Si tú estás haciendo algo y estás pensando que el equipo no tiene seniority, pues eso está pero genial. Porque puede entrar cualquiera. Lo he dicho, puede entrar cualquiera, mira, así como se hacen las cosas, y es mecánico, no hay que pensar. A mí me pasó porque yo igual, primero estaba en la empresa que está el Chiro y ahora estoy en Cochabamba directo. Y yo de saber un for, un if, me metieron al banco y tuve que aprender toda la mecánica que tenía y era compleja. Pero uno después de que pasa un tiempo y lo entiende mejor, ya todo es mecánico. Así. El curso de aprendizaje es fuerte, pero si lo tienes ya creado, es más fácil. De hecho, el test, sabiendo por encima, lo que se me ocurre es, bueno, voy a testear el mismo modelo. Observo el flow, acción, me llegó acción, me llegó Literalmente. Una caja No hay negra. más nada que hacer. Sí. Entonces, Yo le digo, máquinas de estado, por ejemplo, hay que ver los flujos fuertes. Yo, por ejemplo, en donde trabajo en BC, el flujo que llevan, pero así. Ahí lo que hay de reglas de negocio que llega acá. El resultado de la simulación, dice la parte de simulación de consumo. Ya.
lo que hay detrás que viene ahí para poder decirle a usted si le van a aprobar o no, si es cursable o no es cursable. Pero es que eso es así. Y eso está, pero va cambiado con un pedazo de test unitario y probarlo, eso es o sea, reproductivo, es un dolor de cabeza. Y eso con máquina estado, eso está, pero es genial porque con tan complejo es, tú lo puedes decir, mira, esto va por acá, esto va por acá, lo puedes divisar al momento. Pero este ejemplo que pongo yo del comprobante, prácticamente yo por mí, no, esto, aquí nada, ningún patrón. Muestra la vista, te llega el DTO, lo muestra y lo que hace de aquí se va para el dashboard. Otro nivel que estamos pensando para ese caso en particular, porque estamos como tratando de construir como una base para cosas. Entonces, esto sería como un primer nivel, y un segundo nivel que estamos pensando es, ¿por qué no agarrar esas situaciones que se repiten mucho, escribirlas abstractas y entregarlas abstractas? Entonces, tener como varios niveles, donde por ejemplo, incluso yo podría hablar, si es un banco, podría hablar del flujo de toma de producto. Entonces yo podría escribir en este framework el flujo de toma de producto, un framework arriba, y decir, bueno, esta es la capacidad de toma de producto. Y si tú quieres hacer toma de producto, te conectas a esta capacidad que ya por debajo tiene la implementación de esto. Entonces podrías incluso ir en varios niveles, donde tú, por ejemplo, el flujo de crédito de consumo es un flujo de toma de producto de crédito de consumo. Entonces se podría consumir de un framework que está por encima. Y así hay otros tipos de framework que podrían construirse sobre esto. La idea es como generar como la capacidad técnica que se adapta al negocio del cliente. Sabes que yo en Medium están saliendo artículos y hay algo muy parecido a lo que tú estás mostrando ahí, pero ya incluso te lo sacan como de no tienes que crear BioModel, que crea como el proceso nada más. Claro. Y tiene un lambda que tiene definido tal cosa y tú nada más que tienes que pegar las cosas ahí. Están como con todo el tema que MP y todo. O sea, no me acuerdo ahora el nombre porque lo vi. Ya he visto como tres que están con la misma idea que tú estás planteando, pero ya ni siquiera ven un BioModel. Claro. Lo que tú tienes que utilizar es el proceso. Y el proceso tiene esta interfaz. Compose y proceso. Listo. Y Claro. MP. Y esto para aquí y para allá. Circuit, es el del Slack, no me acuerdo. Sí, Yo vi uno por ahí, era el gusto, ¿no? De un. O sea, yo sí he visto como tres. Sí, y otra cosa importante, que quieranlo o no, nosotros todos, así como las cosas se movieron de Java a Kotlin, así como las cosas se movieron de XML a Compose, MVVM va a morir. Va a morir cuando las personas de negocio empiecen a darse cuenta que el Figma se parece más a la máquina de estados que a lo que los desarrolladores están haciendo hoy. Cuando el negocio se dé cuenta de eso, que se van a dar cuenta, porque las consultoras están entregando capacidades a los clientes para este tipo de implementaciones, lo que va a pasar es que va a tener el gerente sabiendo que la máquina de estados es exactamente lo mismo que tiene el Figma. Y ahí van a decirse los precios. Esto en MVVM me demoraba tanto tiempo, me costaba 500 UF, esto ahora me cuesta 100, y los desarrollos cuestan menos. Eso va a pasar, y va a pasar en 2 años, 3 años, cuando se empiece a revolucionar. Sobre todo aquí en Chile que hay tantas consultoras, Sí, tantas empresas grandes. no Claro, sí, pero esa es la tecnología, así funciona. Cuando Envici estaba, Envici era lo mejor. Yo no sé si lo hablo desde la ignorancia, porque yo nunca he programado en React, pero a mí también una persona que lo vio, le expliqué MVI, me dijo, ¿sabéis lo bueno de eso? Que voy a agarrar un cabro de React y te cuento que te puedo hacer una aplicación en Android. ¿No? Sí, mejor, claro. Que sí, ahí está el compose, que decir, no, yo no me meto a ese mundo. Entonces, si me mostráis una cosa así, un patrón así, claro, como pareció lo que yo hago, entonces Claro. es más transversal. Las máquinas de estado creo que se usan en Sí. el también. Eso es Redux, vino, Claro. de hecho, todo Sí, esto vino. vino de... Claro, que de hecho también le expliqué a una persona que un React Dev, por así decirlo, y me dijo, es como Redux, me dijo lo mismo. Es que es, Sí, lo que igual. ustedes usaron, la base es Redux. Claro. Sí. Por eso digo, de la ignorancia, yo nunca he visto React. Ojo, bien implementado, porque yo también he visto Claro. proyectos de React que son una locura. Pero Sí. bien implementado sí se parece muchísimo a lo que es MVI con Flow, y se parece mucho. Entonces, también te da esa versatilidad, de repente, no sé, hoy no pillo más Android, ya hay un JavaScript y que, aprenderá. Sí. Puede ser que lo logre rápido. Pero bueno, creo que es un mundo nuevo. Creo que obviamente está como muy early todavía, si alguien se sube. Pero creo que tiene muchas capacidades. Y cuando empecemos a entregar capacidades a los negocios de estas cosas, creo que va a generar mucho impacto.
en la forma en la que los negocios deciden cómo tecnología implementa las soluciones. Eso. Ah.